Y bueno, hoy quiero compartirte, yo estuve analizando y Dios habló a mi vida por medio de lo que predicaba el pastor, que a veces el diablo ataca no por el presente, sino por lo que él ve que tú puedes hacer en el futuro. Y hoy titulé este mensaje, si lo pueden poner en las pantallas, el fruto ¿qué? De la prueba. También la prueba genera un fruto. Nosotros somos como semillas, repite conmigo, nosotros somos como semillas y nosotros damos un fruto, ya sea bueno o malo. La Biblia dice que por los frutos vamos a conocer a las personas, no por cómo hablan, no por las cosas que tienen, sino por el fruto de cada una de ellas. Y quiero que me acompañes, si quieres anotar, vamos a leer en esta mañana el libro de Juan capítulo 15, que con eso quiero iniciar esta charla, y el título se llama ¿cómo? El fruto de la prueba. Qué padre es cuando todo nos está saliendo bien. ¿A alguien le han salido las cosas bien en algún momento de su vida? ¿Te ha salido bien un negocio? ¿Te ha salido bien un plan? ¿A cuántos? A ver. ¿Y cómo te sientes? No, pues te sientes victorioso, padre, pero a veces no hablamos de las pruebas mucho, no hablamos del fruto que tenemos en las pruebas. Dice Juan capítulo 15, vamos a leer el verso 16. Juan capítulo 15, verso 16. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, que es algo que tú tienes que tener muy claro. Tú no elegiste a Dios, sino Dios que te eligió a ti. Repite conmigo: Dios me eligió a mí. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te eligió a ti. Porque a veces pensamos que le hacemos favores a Dios, pero no. Dios nos eligió a nosotros. Dice aquí: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dice: y os he puesto para que vayáis y ¿qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre ¿qué? Él os lo dé. O sea, el llamado de Dios, Dios nos ha enviado ¿para qué? Para llevar fruto, y un fruto que permanezca. Pero a veces no nos damos cuenta que también nosotros podemos producir frutos malos, y que ese fruto malo también puede permanecer. Y hoy debemos darnos cuenta también en esas pruebas cuál ha sido nuestro fruto, qué es lo que hemos cosechado también de esos momentos de pruebas, de circunstancias. Sabes, la Biblia nos habla que hubo hombres y mujeres que pasaron por pruebas, que pasaron por dificultades, pero que varios de ellos tuvieron un fruto bueno en esas pruebas y dificultades, y fueron la que les abrieron puertas, fueron la que crearon oportunidades para que ellos pudieran ser bendecidos. Y hoy vamos a estar hablando de la historia de José. Yo sé que todos conocen la historia de José, y vamos a irnos ahora al libro de Génesis capítulo 37. Yo no sé si en este día tú estés pasando una prueba, pero Dios dice que nos llama para que nosotros demos ¿qué? Fruto, y ese fruto pueda permanecer. Y mi deseo en este día, que sea que estés pasando tiempos buenos o tiempos malos, que el fruto que tú estés cosechando en este día sea un fruto bueno, sea un fruto que pueda Dios agradarse de él. Y que si tú estás dando un fruto malo, que tú decidas examinarte y cortar con aquella raíz que está produciendo esos frutos malos, y que tú puedas producir frutos buenos. Sabes, las pruebas no son nada fáciles, no son agradables. Como les he dicho, nos cambian planes. Las pruebas son muy desgastantes. Las pruebas nos debilitan en la fe. Las pruebas no quisiéramos pasar por ellas, pero te digo algo, son necesarias. Las pruebas son muy necesarias para que nosotros realmente podamos ver de qué estamos hechos.
Las pruebas nos permiten realmente saber de qué estamos hechos. Y Dios quiere que llevemos fruto. Amén. Entonces vamos a ir al libro de Génesis, capítulo que les dije, 37. Vamos a leer la historia de José. Como ustedes saben, José pues tenía sueños, Dios le hablaba a través de sueños, pero vamos a leer un poco más adelante lo que pasó a partir del verso 12, Génesis capítulo 37, verso 12. Dice la palabra de Dios: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Muchas veces esta pequeña palabra representa mucho el llamado de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios te dice ven, y Dios siempre nos está llamando, Dios siempre está muy cerca. Por eso la Biblia dice: busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Dice: habladle en tanto que Él está cercano. La Biblia nos marca épocas y tiempos donde Dios no estaba presente, donde escaseaba la palabra. Y créeme que estos tiempos son tiempos de gracia, son tiempos de misericordia, donde hay palabra en abundancia y donde Dios está muy cerca. Porque, ¿sabes? Dios está muy próximo en regresar. Y por eso Él está muy cerca. Él está llamando. ¿Recuerdas la historia del profeta Samuel? Que sin darse cuenta, Dios le estaba llamando. Todas las noches Dios le llamaba, pero él no sabía cómo responder, él no sabía cómo acercarse a Dios. Y aquí lo que vemos que pasa con José es que cuando su padre le dice ven, ¿qué es lo que dice José? Heme aquí. ¿Sabes la historia de José? Dicen los estudiosos que tiene mucho parecido y coincidencia con la historia de Jesús. Y aquí vemos el primer aspecto, que cuando Dios llama, uno tiene que obedecer. Así que cuando Dios te llame, tú tienes que obedecer. Sabes, quizá tú estás sufriendo, tú presientes que es insomnio, que te despiertas a las 2, a las 3 de la mañana, pero sabes, quizá es Dios hablándote constantemente, que te quiere que te levantes a orar a esa hora. Yo no sé por qué muchas personas dicen que se levantan a las 3, pero hay cosas también en el mundo satánico que ocurren también en las madrugadas. Y también Dios muchas veces habla en esas horas para que nosotros nos pongamos a orar. Dios no te va a decir, a ver, levántate y ponte a ver la tele, levántate. No, si Dios te levanta es porque quiere que cumplas un propósito, que hagas una labor en específico. Y obviamente pues Dios te va a poner a orar, te va a poner a interceder, te va a poner a hacer algo productivo. Así como vemos a Israel que le puso a hacer a José algo que productivo, lo iba a enviar. Y la palabra que te acabo de leer en Juan, que Dios nos manda a que llevemos y que vayamos y demos fruto. Y Dios te quiere enviar para que tú des fruto. ¿Sabes? José ni tenía la menor idea de lo que le iba a pasar. José no se esperaba que se iba a encontrar con rechazo, con odio, que se iba a encontrar en un ambiente hostil, en el área familiar, pero todo eso tenía un propósito. A lo mejor, mira, a veces nos levantamos y ni sabemos lo que nos va a pasar en ese día. Y yo sé que a lo mejor has pasado pruebas en tu trabajo, en tu familia, y a veces tú te levantas con el ánimo y dices, no, va a ser un gran día, no, esto va a estar tremendo, no, me va a ir súper bien, la voy a romper. ¿Y qué pasa? A veces se presenta la prueba, ¿sí o no? Pero Dios nos dice, ven, repite conmigo, ven. Dice, ¿en qué verso nos quedamos? En el 13. Le dijo, ven y te enviaré a ellos, y él respondió, heme aquí. Verso 14, e Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta.
y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Sabes? Aquí lo que me sorprende de esta historia, que la Biblia nos narra y nos dice el nombre de Israel y no de Jacob. Aquí Israel, Jacob ya estaba en una etapa diferente en su vida, ya era una persona pues más madura, ya era ese varón que había tenido un encuentro con Dios. Y lo primero que él le dice, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme respuesta. Esto nos habla de que Dios siempre está al pendiente de cada uno de nosotros, pero a veces nosotros no tomamos la responsabilidad y no llevamos en cómo está la situación familiar delante de la presencia de Dios. A veces no llevamos a Dios nuestras cargas, no llevamos a Dios nuestras angustias, nuestros temores. Y para eso es la oración, para que tú vayas y le des una respuesta a Dios de cómo está todo lo que está pasando a tu alrededor. Y por eso el estrés a veces consume, la angustia desgasta, porque no hemos aprendido a soltar nuestras cargas. Créeme que los mayores problemas en este tiempo son el estrés y la angustia. Eso le ha pasado a personas que ya también están al frente de iglesias, le ha pasado a pastores, de eso no se salva nadie. Por eso cuán importante es tener un corazón limpio, es tener un corazón descargado. Sabes, tú no puedes ir por la vida aguantándote todas las cosas que te pasan. Tú no puedes ir allá en el mundo tratando de conquistar mientras tú estás soportando pesos muy grandes. Si alguien le dijera, a ver, pónganse a cargar esta bocina durante toda la reunión, va a llegar el punto en que va a decir, ya no aguanto. O simplemente va a llegar el punto en que va a soltar la bocina. ¿Sí o no? ¿O alguien lo quiere probar esta mañana? Las cargas son muy pesadas a veces. Las situaciones que estamos enfrentando en estos tiempos son muy difíciles. A veces las situaciones familiares nos desgastan mucho. Pero ¿qué hacemos? No, pues estoy bien, ahí la llevo, pues luchando. Pero realmente no llegamos al fondo para poder decir, Señor, mira, esto está pasando en mi hogar, en mi familia. Y por eso su padre le dijo, ve, repite conmigo, ve. Dice el verso 14, dice, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme, ¿qué? La respuesta. Sabes, muchas veces Dios está esperando la respuesta de cómo está tu hogar, de cómo está tu familia, de cómo están tus hijos. Sabes, Dios está esperando la respuesta de cómo estás tú. De cómo estás tú. Y sigue diciendo en el verso 15, y lo envió, 14 en la última parte, lo envió del valle de Hebrón y llegó ¿qué? A Siquem. Dice, y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, dice, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los que halló en Dotán. Si tú te preocupas por el estado de tu hogar, tú vas a encontrar el estado en donde se encuentra. Pero muchas veces nos hacemos de la vista gorda. No, pues está rebelde, está con sus amigos, está haciendo esto, está lo otro. No. ¿Quieres llegar al fondo? Ve, busca. Porque la Biblia dice que el que busca, ¿qué? Encuentra. No es por casualidad que muchos jóvenes estén en bares, estén en vicios, estén haciendo cosas incorrectas. No es casualidad. Y a veces los padres mismos se preguntan, ¿dónde estará mi hijo?
¿Acaso te has dado la oportunidad de saber realmente dónde está? Por eso la Biblia dice que Jesús deja que las 99 y va ¿qué? Por la que se ha perdido. Entonces tú debes ir y buscar, tú debes ir y adentrarte para saber cuál es el estado de tus ovejas y darle una respuesta a Dios. ¿Sabes? Los intercesores se caracterizan por pedirle a Dios de una manera específica, pedirle de una manera realmente específica del problema, de la situación, para poder abogar por esa persona. Por eso Jesús, cuando estaba en la cruz y se burlaban de él, lo primero que él le dijo al Padre: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús siempre fue muy claro con sus discípulos. A uno de ellos le dijo: ¿sabes qué? Tú eres el que me vas a entregar. A otro le dijo: tú eres el que me va a negar. Porque Jesús conocía el estado de sus ovejas, el estado de sus discípulos. Porque sabía que las pruebas venían, y cuando las pruebas vienen y nosotros no estamos preparados, nos van a consumir, nos van a acabar, nos van a desviar del propósito del llamado. Mira, yo les he dicho siempre, uno nunca sabe cuándo se va a enfrentar la prueba. La prueba puede estar saliendo de esta reunión. Hemos pasado en la iglesia tantas pruebas, y muchos de las personas de la congre han pasado por pruebas que pasaron de un momento a otro. Hemos sufrido pérdidas que pasaron de un momento a otro. Muchos han pasado por situaciones de un momento a otro. Y sabes, debemos estar preparados. Repite conmigo: debemos estar preparados. Y por eso Jesús dio el ejemplo de esas vírgenes que eran prudentes, que ellas estaban siempre preparadas, porque dice que el novio se tardaba, pero que hubo esas doncellas que estaban preparadas, que sin importar que el novio se tardó, ellas estaban listas para cuando él se presentara. Y tú y yo debemos estar listos para cuando la prueba se presente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No estamos listos. Y por eso caemos feo. Y dice aquí el verso 17: aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les he ido decir, vamos a Dotán. Dice: entonces José fue tras sus hermanos y los halló ¿qué? En Dotán. Fíjate lo que dice, viene la parte interesante a partir de este verso. El 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, dice, antes que llegara cerca de ellos, que conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. ¿Qué es una conspiración? Pues es un plan con el fin de hacer daño a una persona. Y dice aquí que sus propios hermanos, dice, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Esto te habla de la obra que el enemigo quiere hacer en una persona. La Biblia dice que el enemigo está como león rugiente, ¿qué? Buscando a quien devorar. Créame que aunque el enemigo tenga una persona aquí enfrente, pero también está echando vista, ¿qué? A todos lados. Y así como dice que la palabra que a José lo miraron, ¿qué? Desde lejos, que él venía, empezó la conspiración. No te creas, a veces el enemigo trata de utilizar situaciones que se presentan en la tierra. Recuerda que la tierra está caída por el pecado. Que Dios ama al mundo, sí. Que Dios protege al mundo, sí. Pero lo que pasa en el mundo es a causa del pecado del hombre. Estamos en una tierra que está caída en pecado. Una tierra en la cual cada año, cada temporada, la maldad está aumentando. Y que el enemigo utiliza las pruebas de este mundo terrenales para hacer caer a los hijos de Dios. Recuerda que la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios puede vencer al mundo. Y lo que ha vencido al mundo, ¿qué es? Nuestra fe.
Por eso es tan importante la fe en estos tiempos. Tú no te puedes dar el lujo de descuidar tu fe. Tú no te puedes dar el lujo de apartarte de la palabra. Por más enojos, molestias, argumentos, la fe es lo único que nos va a hacer vencer en este tiempo a cada prueba que nos enfrentemos. La fe es lo más importante en la vida de una persona. La fe es lo que puede hacer el milagro. Es lo que te puede alumbrar en medio de la oscuridad. La fe es lo que te da la esperanza, es lo que te da el valor, es lo que te da la confianza, es lo que te permite creer cuando no hay nada. La fe es la única manera que te puede levantar y levantar a aquel que está caído, aquel que está derrotado. Porque la Biblia dice 7 veces caerá el justo, pero de esas 7 se levantará. ¿Y por qué? Porque hay fe. Debes asegurarte en tu vida que tan siquiera pueda haber un granito de mostaza de fe. Porque basta con eso para que un milagro pueda ocurrir. Basta con eso para que algo pueda suceder en tu interior y te puedas levantar. Y a mí me asombra esta parte porque a veces nosotros somos como José. Dios nos llama y nos dice, pues ve y haz la obra que yo te he llamado, levántate, lleva fruto, y nosotros vamos contentos de decir, no sé, Dios me tocó, Dios habló a mi vida, sentí la presencia de Dios, estoy sensible a la voz de Dios, y nosotros vamos por el mundo felices y contentos a tratar de conquistar, a tratar de avanzar, sin saber que a veces el enemigo está conspirando para que nosotros podamos derrotarnos. ¿Sabes? Lo que hemos pasado como iglesia ha sido tremendo. Y si estamos aquí es por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Pero ¿sabes qué? Puedo ver cumplida la palabra de Dios, que las puertas del infierno no pueden prevalecer sobre la iglesia. Porque es una palabra, un decreto que Dios dijo. Y mientras haya fe, hay esperanza. Repite conmigo, mientras hay fe, hay esperanza. Imagínate si Dios te permitiera ver las pruebas que ibas a pasar. No, ya desde cuándo hubieras declinado. No, para esto me acerco a Dios. Si te das cuenta, Dios siempre reveló al hombre lo que iba a suceder en el futuro, pero nunca Dios, o pocas veces Dios reveló las cosas fuertes que una persona iba a pasar. Por ejemplo, a Dios le dio sueños a José de que iba a ser pues una persona que iba a ser levantada. Él veía lo bonito, que el sol, las estrellas se inclinaban delante de él. ¿Qué tal si Dios te mostrara ese sueño? No, tú andarías, hubiera dicho Ponchito, como un guajolote esponjado. No, pues es que Dios me habló, me va a utilizar, me va a bendecir, Dios va a estar conmigo. Pero si Dios te dijera que para eso tienes que pasar una prueba muy fuerte, un proceso, tú dirías, híjole, como que no. Nos gustan las cosas fáciles y por eso viene la comodidad. Porque no estamos dispuestos a correr los riesgos que representa la bendición de Dios. Y ahí va José, contento. Pero ¿qué pasaba en el caso de sus hermanos? Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, dice, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarle. Dice el 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. El enemigo va a decir, los demonios van a decir, mira, ahí viene el ungidito, ahí viene el gozosito ese, el que levanta las manos en la iglesia y anda adorando, ahí viene, mira, viene bien contento. Dice el verso 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró ¿qué? De sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver ¿qué? A su padre. Tú debes entender
que el pecado tiene una condenación, que la paga del pecado es muerte y que todo lo que hemos hecho incorrecto, malo, tiene una consecuencia. Pero ¿sabes qué? Para eso Jesús se levantó para decir: no lo maten, no lo castiguen. Yo tomo el lugar de ese pecado. Yo tomo el lugar de esa falta. Y para eso Jesús vino a esta tierra, para pagar lo que sobre nosotros tendría que ser ejecutado. Si nosotros viviéramos por la ley, pues habría muchos apedreados, habría muchas muertes, habría muchos quemados, porque Dios es estricto, porque Dios realmente lo que dice lo cumple, no duda como nosotros. Y por eso Rubén representa a Jesús en cada uno de nosotros. Y por eso debemos vivir agradecidos. Hoy tú debes de aprender a vivir agradecido. Porque en verdad, ¿cuántas faltas hemos tenido? ¿Muchas o pocas? ¿Y has sido castigado? Te pregunto. Dice la palabra de Dios, verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Cuando el enemigo viene a atacar a una persona, trata de quitarle sus vestiduras que Dios ha puesto sobre ella. Y esas vestiduras son santidad, esas vestiduras se llaman comunión con Dios, esas vestiduras se llaman fe. Y si te das cuenta, cuando a una persona le es quitada esa comunión con Dios, le es quitada la fe y esas vestiduras de santidad, esa persona está decaída, esa persona está en derrota, esa persona está argumentada. Y lo primero que hicieron sus hermanos fue enviarle un mensaje a José: mira, lo que te dio nuestro padre, ahora ya no lo tienes. Eres uno más del montón. Y eso es lo que el enemigo constantemente ataca en la mente de muchas personas. ¿Dónde está Dios? No que te ama Dios. A ver, en esta prueba, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios no te prometió esto? ¿Acaso Dios no te dijo aquello? Y lo primero que el enemigo hace es tratarnos de hacer sentirnos como hijos despreciados, cuando en realidad somos muy amados, cuando en realidad somos el tesoro de Dios. La misma Biblia lo dice así, que nosotros somos su pueblo, que la iglesia es su esposa. Pero como a veces también tenemos una idea equivocada del matrimonio por las experiencias que quizá han vivido, pues no crees en el matrimonio, no crees en el esposo, no crees en la esposa. Pero la Biblia dice que Jesús se entregó por amor a su esposa, a la iglesia, y que Jesús le dio la autoridad a la iglesia, que a través de ese sacrificio la esposa recibió muchos beneficios, que es la autoridad, que es la gracia, la misericordia. Pero a veces, como vivimos en este mundo natural, pues nosotros no podemos apreciar el valor de lo que hizo Jesús, porque realmente no lo vemos en nuestros hogares. Realmente hoy pregúntate, ¿te sientes amado como pareja? ¿Realmente el matrimonio lo estás viviendo y lo estás disfrutando como lo dice la palabra de Dios? Hombre, ¿tú estás entregándote así como Jesús se entregó por su iglesia? Mujer, ¿tú estás también dándole lugar al varón, así como la Biblia nos narra que mujeres sabias y prudentes le dieron lugar al varón? Y como te decía, el enemigo empieza y lo primero que hace es quitarte esas vestiduras que Dios ha puesto sobre ti. Dios te ha dado sanidad. ¿Qué has hecho con esa sanidad? Depende de ti, no de Dios, guardar tu corazón. Dios te da la habilidad para que un milagro pueda suceder en tus sentimientos, para que un rencor,
para que una mala experiencia pueda ser borrada. Pero de ti depende cuidar tu corazón. De ti depende escuchar chismes, murmuraciones y tantas cosas. Dios no va a bajar y le va a callar la boca al que está hablando mal, no. Depende de ti cuidar tu corazón. Depende de nosotros cuidar las cosas que Dios nos ha dado, ¿sí o no? ¿Cuántas veces tú le diste regalos a tus hijos? ¿Cuánto le han dado regalos a sus hijos? ¿Y cuántos han visto que quizá cuando estaban pequeños a la primera rompían el juguete? Y tú decías, sí, a ver qué decían. Ahorita te compro otro, mijito. ¿Qué decías? No, trabajo que me costó regalarte esto y mira, ya lo viniste a romper. ¿Sí o no? Trabajo que le costó a Jesús dar su vida, su propia vida, para que nosotros hagamos con esos regalos, desperdiciarlos como un niño. Por eso necesitamos madurar espiritualmente. No podemos quedarnos como niños. Obviamente iniciamos como niños en el nuevo nacimiento, pero cada día tenemos que ir creciendo. No debe ser posible que si tienes mucho ya recorrido cristiano, sufras con la ofensa, sufras con que te perjudiquen las críticas, las murmuraciones. Mira, tú debes tener un corazón de mantequilla. Repite conmigo, corazón de mantequilla. Que todo se te resbale. Mira, no sé por qué en diferentes áreas el enemigo utiliza ciertas circunstancias. Pero cuando tú empiezas a crecer, a madurar, mira, viene mucha crítica, viene mucha ofensa, viene mucho chisme, mucha murmuración. Pero mira, tú debes aprender a que todo se te resbale. Corazón de mantequilla, recuerda. No que, ay, no, pues sí, ¿verdad? Como que sí es cierto, como que sí siento que, ay, que... No, eso déjalo para los más pequeños. Amén. No permitas que el enemigo quite las vestiduras que tu Padre Celestial te ha dado. Dice la palabra de Dios, en el verso 23 dice, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. ¿Sabes? El enemigo, quítate esa idea que el enemigo se te va a aparecer con cola roja, con cuernos. No, eso no es el aspecto del enemigo. El enemigo va a buscar a los más cercanos para hacerte sufrir. ¿Por qué crees que los ataques más fuertes vienen de la familia? ¿Cuántos de aquí están peleados con los suyos? A ver, ¿cuántos están enojados este día? Ay, dicen, ay, yo sí, pastor. Créeme que las ofensas más grandes que recibimos provienen del hogar. ¿Cuántas veces tus hijos te han a lo mejor ofendido? ¿Cuántas veces el cónyuge te ha ofendido? ¿Sí o no? Es como que lo noto como que llegó un silencio así muy perturbador, muy incómodo. Ay, pastor. Las pruebas más fuertes las pasamos en familia. Y cuando se trata de hablar de la familia, ahí como que decimos, híjole, no, pues que vean pues lo bonito que tenemos. Pero realmente, ahí en la familia es donde están las ofensas. Es donde están las mayores heridas que podamos imaginar. Mira, las ofensas que pasamos aquí en la iglesia no se comparan, créeme, como las que
se hacen en el hogar. Cuando, recapitulando esta historia más adelante, cuando José ya está como rey y Israel manda a sus hijos, ¿cómo los mandó? No, llévenle al gobernador, váyanse guapos, váyanse pues todos juntos, que los vean como que son una familia unida, llévenle regalos, llévenle presentes para que el faraón diga, no, wow, qué hermosa familia, está en unidad, vienen dos hermanos, wow. Cuando realmente lo que estaba pasando es que había culpa, es que habían pasado situaciones que no estaban arregladas. Y a veces así venimos a la iglesia, no, pues sí, a ver, ándale, ponte esto para que el pastor no diga que te da. No. O para que la líder no ande diciendo, a ver, arregla tu cuarto ahorita que va a venir a visitarte el doctor Galindo. A ver, arregla tu cuarto porque si no va a decir qué desordenada soy. Y yo qué culpa tengo que tú seas así. Y tratamos de poner una apariencia bonita, una fachada, pues padre. ¿Cuántos lo han hecho? Pero ¿qué pasa si vamos a visitarlos a las 8 de la mañana? ¿Cómo van a estar sus cuartos? ¿Arregladitos o destendidos? ¿O cómo los dejaste el día domingo, que es el día de descanso? Ay, la colcha bien enroscada. Cuando no va Ramo a ayudarnos, yo tengo la costumbre de tender mi cama. Yo trato de ser muy ordenado. Pero ¿qué pasa cuando dices, pues al fin nadie viene, nadie se va a dar cuenta? Pues ahí todos los trastes, ahí miles de trastes, bien que tragas pero no te gusta lavar. Avientas tus calzones ahí en el sillón, en la entrada de la puerta. Ya llegué, a ver, órale para acá. Pero cuando tienes visita, mira, híjole, hasta le echas el perfume caro a la casa para que huela bonito, para que digan, wow, qué casa tan más ordenada. ¿Y son qué? Simplemente, a ver, vamos a la iglesia y me vas a agarrar de la mano para que digan que estamos bien y que no están. Pero en la casa, hijo de tu... ¿Sí o no? Lo bueno que son sinceros. Y vemos que esas situaciones pasan dentro del hogar. Mira, esto es lo que me sorprende. Jacob tuvo su encuentro con Dios, pero eso no lo libró de que tuviera problemas familiares. Tuvo un encuentro cara a cara con Dios. Jacob le dijo, yo no te suelto si tú no me bendices. Y Dios le cambió su nombre. Dios tuvo un encuentro con él, pero pasando el tiempo se le presentó una prueba familiar terrible. Tanto que la Biblia dice que su espíritu estaba muerto, que hasta que se encontró con José años después, dice que su espíritu revivió. Y yo me pregunto, ¿cuántos espíritus muertos estarán dentro del hogar a causa de situaciones que han pasado? Que no hay alegría, que no hay gozo, que no hay felicidad. Por eso el pastor decía que lo que el enemigo más ataca son las dos cosas que Dios ordenó que se hicieran: la familia y la iglesia. Son las dos cosas que el enemigo más ataca. Por ejemplo, si no te va bien en tu trabajo, pues tú ves la manera, te mueves y consigues porque lo consigues. Consigues dinero porque lo consigues, ¿sí o no? Pero pasa algo en tu familia. A veces le mueves, pides consejo acá, allá y acá, y nada más ves que naranjas ni limones. Y ya no sabes qué hacer, te frustras y eso entristece el espíritu. Y dice la palabra de Dios, cuando pasaban los madianitas, mercaderes, verso 28 estamos, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron ¿qué? A José a Egipto. Yo no me imagino cómo fue ese último momento en que José vio a sus hermanos.
Simplemente imagínate esa escena, que sus hermanos lo sacan de la cisterna y no, yo me imagino la mirada de José con ellos diciéndole, ¿qué está pasando? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice de malo? ¿Qué culpa tengo yo? Y me imagino quizá esas últimas miradas entre ellos y José se fue preso. Pero ¿sabes algo que yo veo? Que José nunca se quejó de lo que le había pasado. Y eso me recuerda también la historia de un hombre llamado Job, que en un día él perdió su familia, perdió su riqueza y se enfermó. Y dice, y Jacob no pecó en echarle la culpa a Dios de lo que le había acontecido. Pero ¿qué pasa con nosotros? No, pues es que Dios me tiene castigado, pastor. No, pues es que nada me sale, yo pienso que pues Dios no me ama. Y empezamos a buscar siempre culpables. Y al final, como pues no vemos a quién echarle la culpa, pues se la terminamos echando a Dios. Cuando Dios realmente está obrando para un propósito muy especial. Si José no hubiera pasado esta prueba, José no hubiera llegado a ser ese gobernador de Egipto. Si José no hubiera pasado por ese fuego, José no hubiera tenido ese don de interpretar sueños. Y no solo, fíjate esto, no solamente su familia, sino todo el mundo en ese tiempo hubiera sido perjudicado a causa de la maldición que venía sobre la tierra. Porque recuerdan que hubo 7 años de abundancia, pero hubo 7 años ¿qué? Si José no hubiera pasado esa prueba, no hubiera tenido el don de discernimiento, el don de interpretar sueños, y eso no le hubiera causado que llegara a ser gobernador, y mucha gente hubiera muerto. A veces no nos damos cuenta que las pruebas que estamos pasando van a ser de tremenda bendición el día de mañana. Que la escasez, la enfermedad, las pérdidas, Dios las está utilizando para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra fe, para que realmente conozcamos a Dios de una manera real. Fíjate lo que dice Job capítulo 23, verso 10 y 11. Job capítulo verso 23, verso 10 y 11. Dice, mas Él conoce ¿qué? Mi camino. Dios conoce tu camino. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te conoce perfectamente. Conoce tu camino. Pero ¿qué dice en la segunda parte? No, pastor, esa no, por favor, esa no. Dice, me probará. Repite conmigo, me probará. ¿Y cómo saldrás? Como oro puro. ¿Cuántos quieren ser oro? ¿O quieres ser latón? ¿O quieres ser un metal ahí chafita? Alpaca en vez de plata. ¿Sabes? Los metales, para poderlos moldear, se tienen que pasar ¿por qué? Por fuego. No por una llamita, ¿no? Sino ¿por qué? Fuego. A ver, los que son aquí plateros, ¿a cuántos grados centígrados se necesita estar la llama para que funda la plata? A ver. Más o menos, ¿a qué grados centígrados los que trabajan? ¿Pero eso a qué grados representa? Bueno, pero se le abre, no sabemos, pero se le abre todo, como dicen, hasta que esté rojito el fuego. El oro es a 1200. A 1200 grados centígrados. Imagínate, a veces, para que lo puedan entender mejor, a veces está la flamita azul y ya estamos chillando. Pero dice aquí, mas Él conoce mi camino, ¿qué? Me probará y ¿qué? Saldré como oro. Te hago una pregunta, ¿José salió como oro, sí o no? Sí. ¿Fue bendecido, sí o no? Sí. ¿Pero qué? Dios lo probó. ¿Crees que para Josué fue fácil el experimentar que fuera rechazado y que lo vendieran sus propios hermanos?
su propia familia. Es más, dice que cuando él los vio, hijo, tenía un boom de emociones. Dice que él se salió y se fue a llorar. Porque José no solamente fue pasado por fuego, sino tuvo que enfrentar el perdón. Híjole, qué difícil es cuando realmente pues quizá nos vamos olvidando de lo que nos hicieron, pero cuando Dios dice, a ver, enfrenta, confronta. Híjole, tú dices, no, Señor, híjole. Porque una cosa es ya lo olvidé, ya pasó, pero otra cosa es enfrentar. Y José estaba viendo de frente a aquellos que lo habían vendido. Pero mira, Dios ya lo había purificado, ya le había sacado todas las imperfecciones. Después dice que cuando llega a Egipto, pues otra vez otra injusticia, y eso origina que lo lleven a la cárcel injustamente. Pero yo no veo que José se empezó a quejar. Al contrario, aquel que está firmemente con Dios, y mientras hay fe y mientras hay esperanza, siempre será el mejor en todo lo que hace. Tú podrás decir, no, es que esto y lo otro. Sabes, José fue vendido injustamente, pero sabes, fue tanta su integridad, fue tanto su trabajo, que también en ese lugar fue llegar a ser el principal en la cárcel. Que el encargado de la cárcel pues confiaba en José, porque hacía bien su chamba y no se preocupaba. ¿Ustedes confiarían en alguien que está en la cárcel? Mira, pero José demostró su integridad, demostró que amaba a Dios, y eso lo llevó a escalar lugares, incluso donde aparentemente no se puede crecer. Aparentemente quizá tú estás en un lugar donde dices, no puedo crecer, no puedo avanzar, pero para Dios no hay nada imposible, porque Dios empezó a abrir puertas poco a poco, pero primero estaba, ¿qué? Moldeando su corazón. Lo estaba realmente probando, lo estaba realmente pasando por fuego. Dice el Salmo 139, verso 23. Perdón, solamente les leo la otra parte de Job. Dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dice, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Ahora sí vamos con el libro de Salmo. Esto era una frase que le decía a David. Y le decía, examíname, oh Dios. ¿Y qué? Y conoce mi corazón. Fíjate lo que decía David. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Y qué? Y guíame en el camino eterno. ¿Y qué crees? Pues Dios lo probó y pues sí había cosas malas en su corazón. Por eso no tengas temor el proceso que estás pasando, porque Dios sin duda siempre abre una puerta. La Biblia dice que Él derramaría aguas en el desierto y abriría puertas y caminos donde no lo hay. Amén. Fíjate, ahora el Salmo 66, verso 10, ya estamos terminando. Salmo 66, verso 10, que tiene que ver nosotros que somos de Tasco. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina, ¿qué? La plata. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios. Sabes, quizá Dios está probando tu corazón, está probando tu mente, está probando tu fe. Y no debes de rendirte. No debes afligirte. Y con este pasaje quiero terminar. 1 Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
O sea, todas las pruebas, tentaciones que hemos pasado, pues provienen de esta tierra, son humanas. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero después, ¿qué dice? Pero fiel es Dios. Repite conmigo, Dios es fiel. Dile a la persona que está a tu lado, amigo, amiga, Dios es fiel. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, si tú dices, pastor, es que es una prueba muy fuerte, mira, tú puedes con esa prueba, porque Dios no te da más de lo que tú puedes resistir. Por eso hoy tú debes salir de este lugar como una persona victoriosa. Porque Dios no te dejará pasar algo que tú no puedas pasar. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ojo con lo que dice después, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis que soportar. O sea que tu prueba ya tiene una salida, ya tiene una solución, ya tiene un remedio para que la puedas soportar. Y quizá tú has venido en esta mañana con algún tipo de prueba. Y quizá esta prueba tú estás diciendo, híjole, ya no puedo más, pastor, ya quiero tirar la toalla. ¿Sabes qué? Dios es fiel y está permitiendo quizá esto, pero Él no dejará más que tú no puedas soportar. Algunos han tenido pérdidas, algunos quizás están pasando una situación familiar muy fuerte, otros a lo mejor una situación espiritual, otros a lo mejor una situación económica, otros a lo mejor una situación de enfermedad, pero la Biblia dice, fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Así que tú puedes resistir. Dice la palabra, diga el débil que fuerte soy. Tú debes salir de este lugar diciéndole, Señor, yo soy fuerte. Y si estoy pasando por esta prueba, tú me darás la salida porque tú eres fiel. Porque tú eres mi Señor. Porque tú eres realmente una persona que me ama. Por eso yo te voy a invitar que te pongas de pie, iglesia. Y que en estos minutos tú te acerques a Dios tal y como eres, que quites toda fachada, que quites toda apariencia y que simplemente hoy te acerques a su presencia tal y como eres, tal y como eres. Si hay una prueba que te está asfixiando, llórale a Dios. Abre tu corazón en esta tarde. Dile, Señor, ya no puedo más, ya creo que mis fuerzas se están agotando, se están terminando, pero tu palabra dice que tú eres fiel. Tu palabra dice que tú no dejarás que algo más pase. Así que yo te voy a invitar que cierres tus ojos y hables con Dios. Habla con Dios y le subes a la música para que tú tengas esa libertad de abrir tu corazón en esta tarde. Dile, Señor, el enemigo me ha tratado, Padre, de quitar esas vestiduras que tú me has dado, Señor. Dile, Padre, hoy me presento delante de ti tal y como soy, tal y como soy. Hoy me acerco, Señor, al trono de la gracia, donde tú, Padre, nunca rechazas un corazón contrito, un corazón humillado. Y ahí habla con Dios, iglesia, en esta mañana. Hoy abre tu corazón, hoy decide quitar esa carga, ese peso que estás cargando en este tiempo. Dile, Señor, hoy vengo a despojarme esta carga, Padre. Hoy quiero quitarme todo este peso que me impide avanzar, me impide caminar, me impide, Señor, sentirme con fuerza. Dile, Padre, la prueba ha sido muy grande, Señor, o está siendo muy grande, Padre, esta prueba. Pero dile, Señor, no es con mis fuerzas,
Y Dios te dice, no es con tus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Hoy el Espíritu Santo te quiere tocar, te quiere levantar. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer una obra en tu corazón. Hoy Dios quiere renovar tus fuerzas. Hoy Dios quiere renovar tu fe. Hoy Dios quiere que a través de este mensaje tu fe pueda crecer y que esa fe pueda hacer que esa prueba pueda ser conquistada. Porque recuerda, querido, que a través de la fe es por lo cual podemos vencer este mundo. Y esa prueba que tú estás pasando, solamente la fe que proviene de Dios, que proviene de la palabra, te va a hacer vencer, te va a hacer creer, te va a hacer nuevamente levantarte. Y ahí levanta tus manos en donde estás y dile: Padre, hoy suelto toda carga, hoy suelto, Señor, de mi vida todo peso, y hoy te lo entrego a ti, porque así lo dice tu palabra. Venid a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Dile: Señor, yo quiero descansar en ti. Dile: hoy pongo mi alma en tus manos, Padre. Ya no quiero estar preocupado, ya no quiero estar, Señor, estresado, ya no quiero estar, Señor, en ansiedad, pensando cada situación que me está pasando y que eso me está consumiendo, me está quitando fuerza, me está quitando la fe, está perjudicando, Señor, mis relaciones. Dile: Padre, hoy suelto, dile: yo suelto, Señor, toda carga en el nombre de Jesús. Dile: Padre, llévate toda carga, todo peso, Señor. Padre, haz una obra en esta semana, Señor. Hoy queremos experimentar tu fidelidad una vez más, Padre. Dile: Señor, yo quiero experimentar tu fidelidad una vez más, Señor. Si hoy necesitas fuerza, dile: Señor, dame fuerza. Hoy pídele a Dios lo que tú necesitas en esta semana para seguir adelante. Dile: Señor, lo que necesito en este día, Padre, quizás es fe. Si tú estás pasando por algún tipo de prueba difícil, hoy me gustaría orar por ti y me gustaría que pasaras aquí al frente. Hoy la presencia de Dios se manifestará en tu vida. Hoy Dios quiere hacer una obra en ti. Y hoy yo me uno a ti para fortalecerte, para orar por ti, para estar orando por esa prueba, porque qué falta a veces nos hace contar con personas que estén orando, que estén intercediendo, que estén clamando. Y hoy me gustaría orar por tu necesidad, que juntos pongamos nuestra fe en acción y que nuestra fe haga que el milagro pueda suceder. Así que donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar con fe, vamos a orar creyendo